Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por dispensarnos ese voto de confianza, ese grado de credibilidad, Grupo Megavisión, desde muy tempranas horas en esta cobertura y maratónica actividad que tenemos con nuestros equipos de prensa, que están desde luego poniéndolos al día sobre las noticias en nuestro país y el mundo entero. Hoy vamos en esta hora y media, desde luego, a hacer reflexiones importantes en una fecha tan especial como es este día 2 de noviembre, día en el que celebramos, conmemoramos el Día de los Difuntos, una fecha en la que tradicionalmente y por la historia misma que nos ha demostrado, la mayoría de salvadoreños vamos a enflorar a nuestros seres queridos, a los que ya partieron al más allá, a los camposantos. Hoy, en el contexto de una post-pandemia, como es el caso del COVID, las cosas son diferentes. Y más aún también teniendo al acecho estas situaciones de la naturaleza, como lo sucedido en Nejapa, que nos deja también una estela de tristeza, pero también de mucho optimismo y de mucha solidaridad para todos aquellos que sufren en carne viva los acontecimientos de la naturaleza. Tenemos la amenaza ahora para esta semana también de una tormenta en el sector de Nicaragua que puede llegar a generarnos lluvias constantes en nuestro país, pero lo importante es estar de la mano, como yo siempre he dicho, de Dios, colocar en el centro de nuestras actividades a Él y que esto de alguna manera pues nos dé la garantía de que todo va a salir bien. Esta mañana, para hacer una reflexión alrededor de estos y otros temas, quiero darle la más cordial bienvenida a una persona a quien quiero muchísimo y a quien quieren muchísimo, ¿verdad? Y una persona de mucho respeto, como es el pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, el doctor Edgar López Bertrán Jr., Qué bárbaro, conocido como el pastor Toby Jr. Bienvenido, pastor. Ernesto, muchas gracias, amigos de Canal 21, gracias por el privilegio. Siempre nos informamos y siempre estamos viendo esos debates y esos análisis semana a semana que nos enseñan mucho. Hoy, en un día tan especial, donde estamos honrando a aquellos que ya partieron. Pero es importante recordarlos de la mejor manera y por eso hoy traemos palabras de aliento, Ernesto, no palabras de lamento. Alguien dijo en una oportunidad que un año es duelo, 2 años son depresión. Y este tipo de cuadros se presentan cuando no conocemos a qué estamos expuestos o para dónde vamos. Uno de los consuelos más grandes que tenemos, Ernesto, en la Biblia, que es la palabra del Señor, y muchas personas me dicen, yo quisiera que Dios me hablase, yo quisiera que Dios me diga algo. Y nosotros los pastores, específicamente los evangélicos, les decimos, acérquese a la palabra. Y dice, pero yo quisiera escuchar la voz de Dios. Y le digo, lea la Biblia en voz alta. Pero ese libro maravilloso tiene varias citas que nos pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando hoy. El primero de ellos es que nadie es eterno. La naturaleza misma nos lo dice, vamos a nacer, crecer, reproducirnos y luego pues morir. Aquellos que están con Dios, pues a su presencia, y los que no, pues sabrán lo que la Biblia dice al respecto. Pero en un día como hoy queremos animar a todos aquellos que lloran a que celebren. Hace poco, Ernesto, con este problema del COVID hemos tenido grandes pérdidas en la congregación, grandes líderes, hermanos, servidores, personas que iban al tabernáculo regularmente y están en la presencia de Dios. Y una de las características, si usted lo ha observado, y no es una falta de respeto, es que cuando va a un funeral cristiano, es muy distinto a los funerales que no lo son. En este caso nosotros cantamos alabanzas, recordamos la vida de la persona y agradecemos a Dios el privilegio de habernos dado la vida. Y esa es la velocidad en la cual necesitamos ir hoy a los campos santos. Bueno, que no es fácil eso realmente, o sea, cantar en medio de la muerte de un ser querido, ¿no? Pero no lo cantamos por rebeldía, sino porque la Biblia nos dice, claro, cuando estés triste, canta alabanzas. Hay una cita en la Biblia, específicamente todo el libro de los Salmos, que es el himnario de los hebreos, Ernesto, era lo que ellos hicieron a lo largo de diferentes etapas, muchas de ellas de cautiverio. Hay una canción muy famosa de Earth, Wind and Fire, creo que ellos la cantaban, no recuerdo si son ellos, By the Rivers of Babylon, por los ríos de Babilonia, eran las favoritas de papá mío. Sí. Y esto estaba escrito en la cautividad babilónica y ellos vienen y recuerdan estas cosas.
Entonces, las alabanzas que no son para los hombres, que no son para recordar un amor perdido, sino para reconocer la soberanía de Dios, traen consuelo al luto que nosotros podemos estar viviendo. Entonces la Biblia, Ernesto, nos dice que si estamos tristes, cantemos alabanzas. Las alabanzas, cuando se cantan ya sea en el sepelio o en la vela o en ese lugar donde están nuestros seres queridos, no nos están recordando que nos dejaron, no, nos están recordando dónde están. Y ese es el cambio que tenemos que hacer. Fuera de cámaras platicamos con Ernesto, ese pasadizo del COVID, 2 meses bancado. Usted dice, Señor Santo, ¿dónde estás? Usted canta alabanzas y se recuerda que Dios está presente ahí. Bueno, eso me tocaba a mí. Yo creo que a muchos que estábamos en ese pabellón, a la hora de estar en un estado crítico, tu fidelidad es grande, ¿no? O sea, porque es el momento agónico que puede tener una persona. Y Neto, es grande hoy, fue grande ayer y será grande mañana. Porque una de las cosas que la Biblia nos promete es que Dios no abandona. El amor de Dios es diferente. Se recordarán el amor ágape, el fileo, el eros. El amor de Dios es un amor perfecto. El amor de Dios no tiene un interés. Muchos de nosotros, cuando se nos acaba la plata, se nos acaba el amor. Cuando nos acaba el puesto en el gobierno, se acaba el amor por el país, por el bienestar de la gente. En este caso no. El amor de Dios nos acompaña a lo largo de toda la vida, y en eso nosotros podemos estar confiados. Una de las citas que traía yo por acá era 2 Corintios capítulo 5 versículo 1, que dice que sabemos que nuestra morada, nuestro tabernáculo, o sea nuestro cuerpo, no es así para siempre, pero sí la presencia de Dios en nosotros. Entonces, si usted está pasando el día de hoy por esos recuerdos que perdió a su hijo, lo cual no es normal, naturalmente no es normal que los padres entierren a sus hijos, pero usted está en ese pasaje de su vida, quiero recordarle que si su hijo tuvo el conocimiento y tiene el conocimiento de Dios, definitivamente que está, como la Biblia lo dice, en un mejor lugar. Claro, más reconfortado, ¿verdad? Ahora, ¿recuerda usted aquella frase? Mucho más abrazado solidariamente por Dios. Usted y yo éramos solteros cuando nos decían, si es tuyo déjalo ir, y si vuelve siempre fue bien. Los nuestros nunca se van, porque la Biblia afirma y dice, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Si yo realmente amo a esa persona, si yo amo a ese ser querido, yo estaría celebrando, Ernesto, que ha sido recibido en presencia de Dios. Ahora, usted mismo lo dijo, no es fácil. ¿Para quién no es fácil? Para el que no conoce quién es Dios. Ahí es mi insistencia, que usted y yo debemos de conocer a Dios. Para los hermanos católicos, cuando ellos conocen su catecismo, cuando ellos conocen en lo que la iglesia cree, les es más fácil entrar por estas puertas. Pero aquel que dice, pastor, yo soy católico, pero sí llego, pero no voy y no conozco, sufre. Pero el que conoce, el que lee, el que se empapa, no es religioso, sino a Dios, tiene esa bendita semilla de esperanza. Sí, y hay católicos así. Yo los he conocido. Sí, y hay muy buenos practicantes. Bueno, tenemos amigos en común que son grandes católicos. Digo, mira, qué bueno. La idea es, como le digo, están mucho más reconfortados que quizás nosotros que practicamos la asistencia a la iglesia evangélica. Pero decía un médico una vez, y perdón un poco la combinación de esto, me decía, bueno, me dijo, ¿y por qué tenés miedo a morirte? Me dijo. Exacto. Y un gran católico, es un médico muy reconocido, de mucha trayectoria en urología. Él sabe de quién estoy hablando, no digo su nombre. No voy a preguntar por qué lo conoció, Ernesto, pero no, yo siempre he padecido de los riñones. Sí, señor. Pero también... Sí, estamos en la línea. Sí. El punto es que él me decía, ¿y que no sos cristiano? ¿Y que no sos cristiano? Totalmente. Yo lo he pensado. Mi papá decía cuando estaba predicando, mi padre partió. Un católico me dijo, ¿y que no sos cristiano? ¿Y para qué? ¿Y no al morir vamos a la presencia de Dios? ¿Cuántos saben que vamos al cielo? Decimos en las iglesias evangélicas, ¿verdad? El caso es... No, y todo el mundo dice, amén, amén. Y preguntaba un poco reforzando el planteamiento que estaba haciendo usted. ¿Cuántos se quieren ir hoy? Hacen la pregunta. O sea, la muerte... Es que no nos queremos morir. Totalmente de acuerdo. A mí, en lo particular, si me preguntan por el tema de mi paso alrededor de la experiencia del COVID, o sea, yo no quería morirme. Todo mi estado, porque ese estado de dos conciencias en la que yo experimenté, era una en la que hablaba, bueno, entiendo que me habló usted. Yo le llamé por teléfono y estaba usted conectado, oxigenando muy bajo. Vale, entonces, y yo sí, bien difuso aquello. Pero en el otro sí estaba en la oscuridad, siempre preguntando al Señor, ¿por qué no te veo? Si siempre te he visto. Voy a hacer una observación siendo respetuoso. Como respetuoso, que se decía antes del Señor. Mira,
Cuando uno dice no me quiero morir, es porque cree que tiene la capacidad de hacer las cosas mejor que Dios. Ponga atención a esto, porque yo estoy igual que Ernesto en esa línea. A mí si me dice, mira Toby, ¿te querés morir hoy? Yo diría, déjame un ratito más. Y el Señor me preguntaría, ¿para qué te querés quedar? Cuando yo le digo al Señor, no me quiero morir, me quiero aferrar a la vida, es porque quizá no tengo la dimensión ni el conocimiento de lo que Él es. La vida eterna, su presencia, su gozo y su paz. Pero cuando yo digo no me quiero morir, estoy peleando, yo estoy descubriendo en esto mi propósito. Y le hago una pregunta. ¿Quién fue el Ernesto López antes de la pandemia y quién es Ernesto López después del COVID? Es otra persona, quiérase o no. Pero bien, el temor a la muerte es porque creemos que la muerte es una persona. Habían bayuncadas que cantamos en la escuela, estaba la muerte sentada un día dividida. Sí. La muerte es un estado, no es una persona. Ponga mucha atención porque esto es importante para la fe cristiana y no cristiana. La fe es un estado y en este estado de la muerte no hay nada que usted pueda hacer por cambiar lo que ya está escrito. No hay nada que usted pueda hacer por cambiar lo que viene. Las decisiones que estamos, Ernesto, tomando en vida son las decisiones que nos garantizan esa vida eterna que la palabra dice, de tal manera o de tal forma que la Biblia dice que quien tiene a Jesús tiene la vida eterna. Entonces, sáquese de la mente que la muerte es una persona. Ahí viene la muerte. Bueno, hay amigos que les decimos la muerte y la ven disfrazada. No, la muerte es un estado, pero ese estado está en el aión, aión del griego eterno. No hay antes, no hay después. Es un presente continuo, es una muerte, solo para interpretar esto. Ahora bien, la gente cree, mira, yo en la muerte me voy a arrepentir. Yo en la muerte, aquí sí vamos a discrepar con todo lo que dice la tradición y lo que dicen las interpretaciones. Yo quiero plantear, esto no es un tema apologético, no. Es un día para recordar a nuestros muertos, pero no hay nada que usted pueda hacer por cambiar las decisiones que esas personas tomaron. Las decisiones las debe de tomar en vida, Ernesto. Las decisiones, que la vida es un regalo de Dios, no es un destino, es un viaje. Entonces, aquellas personas que vienen al conocimiento de Dios y deciden tomar en cuenta, aceptar, reconocer a Dios en su vida, tienen esa garantía maravillosa de la vida eterna. Pero no le tenga temor per se a que la muerte es oscura, que la muerte... Le hago una pregunta. ¿De cuándo acá? Y estas palabras no son mías, son de un personaje llamado Gustavo Falcón de México, es un conferencista, y decía, ¿de cuándo acá, Ernesto, Dios y el diablo se dividieron los colores? ¿Quién te dijo que Dios era blanco y quién te dijo que el diablo era negro? Todo le pertenece a Dios. Entonces, Hollywood, la tradición prehispánica, ahora que ya estamos nosotros que colonizados, dicen que estas cosas son así. No. La palabra dice muy claro que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Y cuando describe el libro de Revelaciones, Apocalipsis, cómo es el cielo, aquellos que estuvieron caminando por ahí, dice, sin el espíritu no lo sé, dice que vieron puertas de perla, calle de oro, un mar de cristal, había ausencia de pecado, no había lágrimas, no había dolor. Le hago una pregunta, usted que ama a su mami, que amó a su abuelita, que amó a su hijo recién nacido, un niño de 15 años o un hombre de 33 años que murió, ¿usted le encantaría que esta persona estuviese en ese lugar? Entonces no llore, dele gracias a Dios por ese lugar. A ver, pastor, ese es el mensaje. Pastor, hemos tenido en el país acontecimientos muy duros, bueno, no en el mundo, ¿no? El caso de la pandemia del COVID, El Salvador, el impacto lo hemos tenido, más o menos, esa es ya una discusión para los que políticamente dicen que aquí, pues... Fue menos, o fue más. O fue más. Entonces, dejémoselo a los políticos eso. Lo cierto es que sí, nos dejó ese lastre de dolor, de luto, de muchas familias y de otros que tuvimos la bendición de quedar. La soberanía. Amén. Yo hablé de la soberanía cuando yo salí y logré ya verme, porque esto es parte de un testimonio que lo voy a comprometer aquí públicamente. Por favor. A usted para que lo podamos tener en su programa. Me encanta, claro, ¿verdad? Que sí. Que tiene en la noche. Amén. ¿Verdad? Para poder de alguna manera dejar una reflexión, porque yo, si de algo creo y comparto con muchos de los que tuvimos en la primera línea, que somos varias personas que estamos en contacto, de aquellos que estuvimos en... Que sobrevivieron. Verdad, que sobrevivimos, pero no con la gripita, no con lo que de verdad estuvimos a punto de ser entubados. Y si no nos entubaron es porque la familia dijo, no, mejor esperemos el milagro. Amén.
pero en cada uno de nosotros hay una historia y es muy parecida. Es una historia detrás del telón que hay que contarla para muchos, que es el tema de la solidaridad. Uno sale más solidario. Totalmente. Uno sale más convencido de que cada minuto, cada segundo hay que vivirlo a plenitud. Totalmente. Porque así es la vida. Y con un propósito. Y con un propósito. Ernesto, a amar a la persona, a su esposa, a sus hijos. De verdad, créanmelo. Ernesto, quiero dejar ese mensaje. Eso que usted dijo referente a la pandemia, yo a mis 51 años, ya casi pateando 52, en mi vida de cristiano evangélico, siendo hijo de pastor, ¿verdad? Porque prácticamente ahí fui criado. Que haya entendido, no, ese es otro tema. Había visto algo tan siniestro como lo que hemos visto. Y esto, Ernesto, nos hizo valorar a nosotros, los que decimos ser predicadores o pastores, muchas cosas. Lo primero es que el templo es una herramienta. Fíjese lo que le estoy diciendo. El templo es una herramienta. Ese templo precioso de piedras importadas que hicieron aquí, precioso de otra fe, otra religión, esa basílica preciosa con todas sus pinturas y adornos, ese templo de hierro que está aquí un par de cuadras, que es donde yo predico, eso es solamente una herramienta. Al igual que los estadios, porque el fútbol se lleva en la sangre. Claro. Ahí no se trata que si fue a Plateo, si fue allá. No, sí. Entonces, con esta pandemia, Dios nos puso una pausa tan severa a los artistas. Yo veía ahí a los que iban a traer a este grupo de Kiss, iba a traer, nosotros tenemos un evento de estadio. Nos puso una pausa en esto para valorar lo que realmente es importante. Y yo estoy seguro de lo que estoy diciendo, por lo que usted ha pasado y lo que nosotros hemos vivido. Que usted la vida hoy la ve diferente. Claro. Que usted cada mañana dice, wow, yo no sé cómo pasé 30 años pensando diferente, mira cómo estoy ahora. Nos hemos reencontrado con nuestra familia. Yo le doy un testimonio mío. Yo hablo las cosas como son y muchas veces quizás eso me trae mucha crítica. Pero yo vivía para la iglesia, yo estaba en la iglesia, yo estaba en el templo todo el día. Así me crearon, un workaholic, ¿sí? No en un canal, pero en una iglesia. Pero yo a mis hijos no los vi crecer. O sea, mis hijos no tenían papá. Mi esposa era la mamá y el papá de mis hijos. Y mi esposa era una amiga que vivía conmigo, ¿sí? Ahí estaba. Qué bueno, buenas noches, buenos días. Entramos en un rol social tan deplorable que cuando Dios nos puso esta pausa, Dios mío, nos dimos cuenta con quién nos casamos, nos dimos cuenta quiénes son nuestros hijos, ojo, y otros nos reencontramos verdaderamente con Dios. Mire, Ernesto, si después de esto no entendemos que la vida es un regalo de Dios, y voy a ir bien profundo, y estás queriendo seguir abortando criaturas con ese libertinaje diciendo mi cuerpo, mi templo, está bien equivocado. Solo quiero que veas como un pequeño virus, y lo digo así de una manera exagerada, puso en pausa al mundo. Me duele el alma caminar por todo este sector, local en alquiler, edificio en alquiler, negocios cerrados. Entonces nos damos cuenta. Ya vamos a hablar de eso. Que, porque Ernesto, ese es otro dolor. Ese es otro dolor. A nosotros estamos hablando del dolor inmortal ahora, de la vida. De la vida, hoy en el marco de el Día de los Difuntos, y que sé que muchos van a enflorar, otros que no van a poder, pero hay una secuela también de dolor, de impotencia de aquellos que a lo mejor usted está de saco elegante acá, igual que este servidor, pero otros allá afuera no tienen trabajo, y tienen hijos, y tienen que darles de comer. Ahora, ¿cuál es el milagro más grande? Sea por la bolsa solidaria o no, sea por la bolsa del gobierno o no, sea por la tía que le mandó de Estados Unidos, sea por el vecino que le compartió, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y eso es una evidencia tremenda. En la iglesia me preguntan, Toby, tenés 55 ministerios de vida social, ¿cómo haces? No sé. Ernesto, yo no veo números, yo solo sé que vamos a salir. Y en medio de esto hemos visto la mano de Dios en muchas personas. Un testimonio rápido. El viernes estamos en nuestro culto de oración y de repente aparece un joven que dice que hoy en la pandemia las ventas por lo que él tiene se fueron para arriba. A la hora de tener sus ventas hacia arriba le dieron su facturación y le pagaron mucha más comisión. Lo triste fue que a la semana le hablaron diciéndole, mira, las comisiones que te hemos pagado no son tuyas, era un error. Fíjese bien, era un error. Y lo llama a su jefe y le dice, mira, vamos a ver qué vamos a hacer contigo. Dice el muchacho, ya me había gastado el dinero. Curiosamente, cuando lo llama a su jefe, le dice, mira, por haber cometido el error, a partir de hoy este va a ser tu salario, así te va a quedar. Entonces, ¿cuál es mi lección, la moraleja? Que muchas veces es en la necesidad, Ernesto, donde vemos la mano de Dios moviéndose. Es en la necesidad donde comenzamos a apreciar, perdón que lo diga de esa manera, los frijolitos y el arroz de la casa. Cuando Dios nos pone un paro, pero hay un fenómeno. Si usted va a los concesionarios de autos en El Salvador, porque soy amigo de clubes de autos o de motos,
se va a dar cuenta usted que se acabó todo. O sea, hablo high-end, ¿verdad? La gente cree que mañana se muere, entonces tiene que disfrutar. ¿Sabe que decían en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Mucho cuidado. Estas secuelas que ha dejado la pandemia no solamente son sociales, económicas, sino también son espirituales. Y eso es lo que yo le pregunto hoy. ¿Cómo está lidiando la persona con esa depresión? Es normal, usted está encerrado, está con su familia, no sale, tienen pánico. Por favor, tenemos que confiar e interactuar. Esa parte de depresión, esa parte que tenemos nosotros que no la llenamos con nada, que tenemos miedo, ¿cómo la vamos a tratar? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Venid a mí los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces siempre aparece la palabra del Señor en el momento preciso, Ernesto, para ayudarnos en los daños colaterales, financieros, espirituales, psicológicos, sí, porque los hay. ¿Cuántas personas se quitaron la vida? Y esas estadísticas no las tenemos, pero existen. Pastor, nos está lloviendo sobre mojado. El viernes, jueves, por la noche tuvimos esta desgracia de Lejapa. Sí. Tenemos ahora la amenaza de la tormenta ETA, que entiendo que va muy fuerte a golpear la parte Nicaragua, ¿no? de Nicaragua, la parte de la costa. Ojalá Dios mediante. Tomó fuerza entre anoche y hoy, Neto. Sí, decían que iba a venir aquí martes, y hoy resulta que ya se puso bien hermoso. Sí, y un poco la situación hermética. Entonces, nos llueve sobre mojado, nos está lloviendo sobre mojado. Bien, no sé cuántos estaban vivos de nuestros televidentes, creo que una gran mayoría cuando sucedió lo de Montebello, ¿se recuerda? Sí. Nuestra iglesia ya existía, sí, la hemos vivido 82, también. 81, Imagínense usted, creo. Montebello fue una desgracia muy similar y no menos ni más significativa que la que hemos vivido hoy. Nosotros sabemos que la naturaleza es así. Nadie puede trastocar la naturaleza y no pagar la consecuencia, Ernesto. O sea, hay una ley de la siembra y la cosecha en todo sentido, desde la manera como estamos haciendo calles, estamos haciendo casas, estamos colonizando lugares que no fueron diseñados para eso, va a tener un efecto secundario. Me voy a ir más amplio, calentamiento global, si es bueno o no es bueno. Mire, todas las evidencias nos dicen que estamos terminando con nuestra naturaleza. Ernesto, yo cometí un error este año, lo hacíamos todos los años. Tenemos un ministerio de sordos en la iglesia y el Día Internacional de la Persona Sorda, porque no son sordomudos, son la persona sorda. Nosotros siempre llevamos globos con peticiones de una manera simbólica o significativa. Lo hemos hecho toda la vida. Nunca había entendido el daño que se le hace a la naturaleza a través de este plástico. Entonces este año, justo en el momento de la pandemia, nos vamos con todo lo del Ministerio de Sordos, ellos tienen su escuela y liberamos eso. Ay, hermano, me comenzó a llover, que qué inconsciencia, que cómo es posible. Oh, bien, estoy tratando de probar que no vamos a poder trastocar la naturaleza y no pagar el precio. Miren, todo mundo se hace solidario. Sea solidario no afectando a terceros cuando construye. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Sea solidario from the core, del corazón, de adentro, del core. Hágalo de esa forma. No es ser solidario poner en tu venta de llantas un lugar para recoger arroz y maíz si el que hizo el muro que arruinó el asunto fue el tuyo. A eso voy. Estos golpes de pecho, perdóneme como pastor, a mí sí me molestan porque todo el mundo quiere el momento, la noticia. ¿Y por qué no prevenimos? ¿Y por qué no hacemos las cosas en orden? ¿Por qué no vemos y vamos a OPAMS y veamos los permisos que han dado de construcción en esa zona y comenzamos por ahí? No, hoy quieren todos a salir en la foto. No es esa la forma. Entonces, volviendo a la naturaleza, volviendo a los huracanes, dejemos de quejarnos con Dios por porquerías que nosotros estamos haciendo. Créame que Dios también nos dejó responsabilidades. Tu cuerpo, tu templo. Ay, Señor, curame del reflujo. Pero te estás comiendo picante y café todo el día. ¿Qué estás haciendo con el Señor? O sea, no vengamos a culpar a Dios de cosas que Dios no ha hecho. Señor, este hombre que me diste, ese hombre no te lo dio Dios, se lo robaste a tu vecina. A eso me refiero, que en la naturaleza y en los desastres siempre la gente ve al cielo, pero cuando hay éxito siempre la gente ve a la tierra. Entonces vamos y partamos del punto principal. Las desgracias siempre han existido. Los fenómenos o las catástrofes naturales siempre han existido. ¿Qué debemos hacer? Estar preparados. Dos observaciones. La primera, dijo de parte del gobierno actual, estemos listos. Y aparte dijo, oremos. Vaya, dije yo, qué bonito. Ay, ya nos tomaron en cuenta al Señor y a sus esclavos, nosotros, sus siervos. Qué bueno. Velad y orad para que no entren en tentación. Eso dijo Jesús. Velad, perdón que se lo diga en palabra tan coloquial, esté buzo, esté despierto, analice, revise su cuerpo. ¿Cuántas veces le han dicho, este es el mes para hacerse una mamografía? No quiere ir.
¿Ah? Pero sí ora. No, velad y orad. La primera palabra que Jesús le dijo a sus discípulos es velar y orar. Nosotros igual. Tenemos que estar preparados para toda cosa. Tenemos que tener, yo siempre le decía a mis colegas allá donde yo trabajo, miren, estén preparados en sus casas para 3 meses. La cuota de su auto, la cuota de su casa. Pasaron los 3 meses y salieron adelante. Porque estaban preparados. ¿Qué pasa? Y ya vamos a tener tiempo para hablar de las consecuencias de toda esta pandemia. Ahí está esa imagen, por cierto. ¿Podemos ponerla de nuevo, señor productor? Uy. Esta imagen que técnicamente, científicamente se ha hecho pública, ¿verdad? De ver el impacto, la magnitud con la que va a desplazarse este fenómeno natural. Usted decía, ya esta madrugada ya empezamos a sentir los vientos fuertes. Y sobre todo también a ver un cielo bastante turbulento. Yo leía ayer al ingeniero Urbina y explicaba que estos primeros vientos eran de una forma y la otra. Bueno, pero yo le voy a dar una palabra de la Biblia. ¿Quién es este? Dijeron en el Nuevo Testamento, que hasta los vientos le obedecen. ¿Qué palabra más fuerte? No estoy queriendo que usted se convierta en un hiperespiritual, simplemente que no me desplace a Dios. Ernesto López, no sé si se recordará usted hace unos años atrás, cuando una tormenta se posicionó frente a las costas salvadoreñas y nos iba a pegar de choque. Sí, Adrián. Y todo el mundo, nosotros, yo hablo del mundo cristiano, comenzó a clamar y a orar y todo el mundo, y la cosa se disipó. Increíble. Muchos dijeron que era mentira, pero por supuesto, estamos en esa era. O sea, ¿qué pasó con el Dios de la Biblia? ¿Qué pasó con el Dios eterno? ¿Qué pasó con el Dios soberano, como decía Ernesto? Entonces, nuestro deber es estar preparados. La naturaleza es enojada si se juega con ella, y nosotros lo hemos estado haciendo por los últimos años. Mi invitación es a que se prepare. Yo estuve, Ernesto, viviendo en Florida por algunos años, y una de las cosas más difíciles que yo viví se llamó Huracán Andrew. Véalo por favor allá por los años 93 y algo, 92, 91. Eso arrasó todo el sur de la Florida, entre otros también. Pasar esa situación a mí me dio una idea de qué es lo que puede venir. Y digo, estábamos preparados. Allá en Florida las casas tienen window shutters, cosas para cerrar las ventanas, ya están preparados. Entonces Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, velad y orad para que no entréis en tentación. La palabra tentación no es pecado, no piensen en gente, no. La palabra tentación es abandonar la fe. Abandonar la fe en Cristo para poder ir dando esa batalla. Esas imágenes que están ahí, wow, vea eso, yo creo que son las imágenes esas. Eso es lo que puede ser un huracán literalmente en cuestión de segundos. No sé si estas imágenes, corríjanme, productor, estas son las actuales de Andrew, el sur de la Florida. Un poquito de la historia. Nosotros vivíamos ahí en Kendall Drive y la 107, y quiero que vea eso porque eso sucedió en cuestión de 2 o 3 horas. Y ponga atención, cuando pasa el huracán, lo primero hace esto, pero después viene un segmento, Ernesto, que se llama el ojo del huracán. Eso nadie lo entiende. El ojo del huracán es una aparente paz. No hay nada, usted ve el cielo, está azulito, pero viene la cola. Acuérdese que es una dona. Sí. Entonces entra el pecho, arrenta. Luego entra el ojo y usted dice, ya pasó todo, y la gente se confía y vuelve a salir. Pero falta la cola, eso es un desastre. Bueno, yo estaba tomando clases de vuelo allá abajo de Perrine, y ese aeropuerto quedó completamente arrasado. Aquellos que estábamos estudiando en aquel entonces, quedamos en la calle porque se triplicó los costos. Eso fue FEMA se llama allá en Estados Unidos, o FEMA. Es ese fondo que dan para poder ayudar a la gente. Ayudó a muchas personas de los que vivimos ahí por años. Pero esa experiencia nos va preparando, como el COVID puede prepararte también para cosas peores que pueden venir en la vida. Voy a hacer una pausa comercial, regreso todavía para que hablemos un poco de las secuelas de todo esto, doctor. Cómo vamos a enfrentar una situación muy difícil. Usted lo mencionaba, y era precisamente el hecho de encontrarse locales, negocios cerrados, personas que se han quedado sin trabajo. Totalmente. Son muchas. Sin familia, viudas, aparte de ello, también sin trabajo para seguir en la subsistencia o la sobrevivencia, que es la que hemos estado hablando. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. A propósito, los invito a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde vamos a hacer una evaluación en la primera parte con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, sobre los trabajos de remoción que se han tenido en el sector de Nejapa y un poco las investigaciones que apuntan a ver por qué razón se generó ese deslave. Ya el pastor decía, bueno, falta la manera de
hacer prejuzgamiento, la naturaleza también nos pasa la factura, ¿no? Pero eso será en la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar con Nidia Díaz, diputada del partido FMLN, con quien vamos a hacer también una evaluación sobre los acontecimientos que se han dado alrededor también de esta tragedia, porque ya usted se dio cuenta se politizó, que ya se generaron esos, digamos, discursos y esas confrontaciones. Vimos videos ahí donde se sacaban insultos por fotografías, cosas que también merecen algún tipo de explicación. Yo puse un note que decía, si no suma, que no reste. No pierda su tiempo, El Salvador vale la pena, El Salvador avanza, pero no con ese tipo de actitudes ni con ese tipo de personas. Claro, yo creo que se necesita ser solidario sin procurar, digamos, exaltar valores que no van más allá de lo que debería ser el sentimiento humano que debe distinguirnos. Pero yo le decía que cada quien tiene una forma de ver las cosas. Los que estuvimos en el lado COVID, logramos experimentar un cambio mucho más... Póngale atención a esto. Usted no ve las cosas como son. Usted ve las cosas como ustedes. Ahí se lo dejo. Sí, interesante. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a este segmento gracias a Banco Hipotecario. Continuando con la conversación con el pastor Edgar López Bertrán Jr. sobre el impacto que tiene este tipo de fenómenos que han venido a golpearnos, la pandemia del COVID-19, la tragedia de Nejapa, de la cual seguimos siendo solidarios desde el día jueves, mostrándonos y sensibilizando a la población misma a volcarse también a ser solidario. Y ahora hablando un poco sobre este fenómeno de esta tormenta ETA, que Dios quiera, pues, como dicen los especialistas, una vez entre a zonas montañosas, pueda bajar la intensidad de la circulación de toda esa espiral de vientos que va en contra de las agujas del reloj, que es parte de la categoría misma que identifica estos fenómenos, y eso pues pueda de alguna manera no golpearnos tanto, ¿verdad? Así es que ojalá Dios así nos lo permita. Amén. Ver este fenómeno. Pero bueno, hablábamos acerca, pastor, de que hoy es un día especial, hay que ir con el espíritu animoso. Creo que hay restricciones, van a haber restricciones por todo esto del protocolo de sanidad, que no van a poder entrar adultos mayores a los cementerios, etcétera, etcétera. Pero hay que llevar un corazón alegre porque ellos están, como usted dice, no nos queremos morir, pero ellos están en otra constelación, en otro estado, ¿no? Que en la Biblia se conoce que de dormir y del sueño, no de dormir. Pero tenemos secuelas de todo esto, claro. Y ahora secuelas en todo, se nos ha sumado. ¿Será que todo, y voy a hablar un poco, quizás a retomar un poco y a combinar la escatología de la predicción y el rol de la iglesia en ese papel de abrazar precisamente ese sentimiento de frustración que genera en aquella persona que a lo mejor por estos acontecimientos a veces hasta incluso se retira y deja de creer en las iglesias y quizás en reclamarle a Dios? ¿Por qué? Me encanta. ¿Por qué yo y por qué a mí? Me encanta lo que dice Ernesto cuando dice que la gente deje de creer en las iglesias. Esa es una muy buena decisión. Crea en Dios. No cree en la estructura. No cree en el templo. No cree en la tradición. Cree en Dios. Porque ni la estructura, ni el templo, ni la tradición puede hacer lo que Dios hace. Se lo voy a poner con un fundamento bíblico en cualquiera de las versiones de la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ernesto planteaba que hay muchas personas que por los acontecimientos que han pasado o han sucedido en sus vidas o suscitado, se resienten para con Dios, olvidando que fue Dios quien les perdonó la vida, olvidando que fue Dios quien les dio la vida.
Una persona que está en presencia de Dios no tiene resentimiento para con Dios, pero usted y yo que quedamos con vida tenemos un propósito. Ahora bien, es necesario resurgir y replantearnos. Número 1, valores y prioridades. Como lo decía con anterioridad, muchos de nosotros que hemos trabajado en el ámbito religioso o en una iglesia, estamos tan apasionados por nuestra marca, estamos tan apasionados por nuestro templo, estamos tan apasionados por nuestra estructura y nuestras cosas, que perdimos la pasión por Dios. Dios nos hace y nos pone una pauta, ya sea por enfermedad, por necesidad, por lo que haya sucedido o suscitado, y ahora cambiamos de prioridades y nuestra prioridad es Dios. Debo de recordar que Dios no abandona y que Dios es un Dios de segundas oportunidades. El día de hoy sería maravilloso poder honrar a Dios y a nuestros seres queridos ya pasados a la presencia de Dios, haciendo lo que a ellos les alegraba. Ernesto, cuando usted habló de la visita a los lugares santos donde están nuestros familiares, yo siempre se lo digo a mis hermanos. Tengo 2 hermanos menores y tengo 2 hermanas mayores, somos 5. Él decía, mire, la mejor manera de honrar a nuestro papá, que se murió hace 3 años, no es llevándole ni un arreglo floral, ni llegando a pulirle la placa una vez al año, ni cheleando con cal la tumba, es haciendo lo que ellos nos enseñaron. Tú quieres honrar a tu papá, anda a dejarle tu título universitario. Tú quieres honrar a tu papá, anda a enseñarle tu partida de matrimonio, deja de vivir en adulterio o en fornicación. Tú quieres honrar a tu papá, deja de robar y deja de mentir. No honres a tu papá con flores de mentira porque hay mucho zancudo, ni con flores de verdad porque son bien caras. A los padres no se les honra con cosas, a los padres se les honra con obediencia. A Dios no se le honra con cosas, a Dios no se le honra con ofrendas y con grandes entregas altruistas. No, Señor, a Dios se le honra con obediencia, y la obediencia siempre trae bendición. Es mi invitación el día de hoy, que después de esta pandemia o la que estamos atravesando, ahora con este fenómeno natural, cambiemos nuestras prioridades, honremos a nuestros seres queridos de la mejor manera. En otras palabras, Jesús lo dijo: amen a Dios sobre todas las cosas, como lo dice Ernesto López, y ame al prójimo como a usted mismo. Con esas 2 cosas ya estás agradando a Dios. En el caso de los padres y los seres queridos, pues nosotros tenemos que entender que Dios nos los prestó, porque la vida le pertenece a Dios, ¿sí? Nos los prestó por este tiempo, de lo cual yo tengo que tener gratitud. Nosotros como institución tenemos un orfanato, y gracias a todos aquellos que lo conocen y lo apoyan, se llama Albergue Infantil Luz de Israel. ¿Qué ha sucedido ahí? Hay chicos y chicas que no conocen ni a sus padres, y muchos de nosotros estamos enojados porque nuestros padres murieron o porque se fueron. Como se hayan ido siendo hijos de Dios, estar en su presencia. Pero hay gente que nunca los conoció, Ernesto, nunca tuvo el privilegio de disfrutarlos. Así que el día de hoy, a pesar de que es un momento duro de recordar por la pérdida de nuestros seres queridos, debe de estar lleno de animosidad y de gratitud. Pastor, la iglesia está a tono con todas estas acontecimientos que está marcando. Yo le hablaba un poco de la escatología, le hablaba un poco de las predicciones. ¿Lo que está ocurriendo es el fin de la historia de la humanidad? Qué buena pregunta. 2 cosas. Lo voy a contestar con la Biblia. Usted conoce el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿ok? En la Biblia Reina y Valera, que es una traducción de la Biblia fue escrita a lo largo de 1400 años por 40 autores diferentes, inspirados por Dios. La Biblia no se contradice, está totalmente de acuerdo con los acontecimientos que están sucediendo hoy. Hay un texto en el libro de Hechos de los Apóstoles, que debió llamarse Hechos del Espíritu Santo, por cierto, que dice: no os corresponde a vosotros saber las sazones que están en sola potestad del Padre. Ernesto, uno de los juegos más arriesgados de la iglesia es decir lo que la Biblia no dice. Número 1. Número 2. Hay un principio de interpretación bíblica, los que les gusta la teología lo entenderán, que dice: cuando la Biblia calla, nosotros callamos. Yo fui criado en un lugar cristiano evangélico bautista y se predicaba mucho de escatología. Asambleas de Dios, le gusta mucho la escatología. ¿Qué es escatología? Eventos del porvenir. Le hago una pregunta: si no se puede ni su número telefónico, ¿para qué quiere saber qué va a pasar pasado mañana? Si la historia de la escatología, desde, en el Apocalipsis o Revelación, lo único que me está diciendo el libro Apocalipsis es que el bien triunfará sobre el mal. No es que si el cacho número 7 de la bestia, número 5 del templo número 6. Hermano, gloria a Dios por los que les encanta. El mensaje de la Biblia es el amor de Dios a través de todos los tiempos y la esperanza de la salvación que hay en él. Pero poderme a jugar con eso, Ernesto, ¿sabe qué causa? División. ¿Sabe qué causa? Diferencias,
grandes diferencias. Y hay gente que se atreve, y hay escatólogos, a quien admiro, doctor Armando Alducin. Usted quiere escuchar a alguien que búsquelo, googleelo, por favor, no crea lo que yo le digo, escúchelo, pero nunca lo haga como esoterismo, nunca lo haga como ocultismo, no, cuidado, porque hay ciertas cosas, Ernesto, que solo están en la potestad de Dios. Si Dios hubiese querido que nosotros tuviésemos los pequeños detalles de estas cosas, estarían escritas en su palabra, la Biblia. Bueno, Armando Alducin es un erudito tremendo. Usted sabe que él era ateo, ¿no? En esto, así. Y se convirtió a Dios. Bueno, claro. para aquellos que están ahí peleando con ese problema. Es un mexicano, pastor, que creo que tiene mucha consistencia en sus predicciones, en sus predicaciones. Walter Mercado, el de las predicciones. Sí, perdón, que el lapsus que tuve. Sí, no, igual, pero es cierto. Sumaba un poco este tema porque en ese momento, cuando ocurre la pandemia, se paraliza el mundo. Tremendo. Y era algo que retrocede, obviamente generaciones como los que nosotros hemos vivido nunca las tenemos. 100 años atrás se generaron en otros tiempos otras pandemias que creo que fue lo mismo, pero la magnitud con que se manejó y se manipuló hoy a través de las redes sociales, porque hoy esa es la otra arma, bien dicho, que está a la mano de cualquiera. Está afectando. Y en la mano de cualquiera. Sí. Y digo de cualquiera en el sentido de que, como puede ser un intelectual que la ocupe para instruirme, ¿verdad? Con sus artículos, como lo puede hacer aquel X, ¿verdad? Que quiere destruirlo. Que quiere destruir, etcétera. Ahora, yo creo que estamos en los postreros tiempos, sí. Porque esa fue una pregunta suya. ¿Estamos en los postreros tiempos? Sí. ¿Las señales se cumplen? Sí. ¿Pegan con todo lo que la Biblia dice? Sí. Y una de las más fuertes es esta, Ernesto. En los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Se levantará padre contra hijo, hijo contra padre, nación contra nación. Estamos viendo cosas insólitas, inéditas. Una agenda oculta. Exacto, a eso quería llegar. Sí, una agenda oculta. Aquí la podemos discutir con los políticos que vienen a analizar. Claro. Que nos están metiendo. Yo no estoy en contra, solo estoy opinando. ¿Okay? La reforma a la Constitución, de alguna manera, lleva consigo el velar por el Estado de Derecho de las personas. Bueno, depende. Y muchos están esperando que se respeten los derechos de otros que sin duda alguna va en contra de lo que usted está diciendo. No va en contra, es que no es natural. Por ejemplo, el Papa, las famosas palabras del Papa Francisco, que por cierto causaron bastante furor, ¿no? Si las malinterpretan, sí. ¿Verdad? Aunque entiendo que después se hicieron las aclaraciones pertinentes. El hombre dijo, que respetaba a la persona. A la persona. No dijo que daba la bendición. Y que tenían derecho a estar en la familia. Que a mí me van a decir, pastor, miren, yo le digo una cosa, no vayamos contra la naturaleza, Ernesto. Llámele como quiera, ¿y por qué le va a llamar matrimonio? Si el diseño de Dios fue... es un tema lindo que vamos a respetar. Ustedes saben, Ernesto, que nuestra iglesia es una iglesia abierta. Sí. Bienvenido a la comunidad LGBTQ. Bienvenido. Vengan, si esta es su casa, ¿y por qué no? Mi pastor nos enseñó, y Ernesto no me deja mentir, llegaban personas vestidas completamente de otro sexo, y el pastor, cuando vio que le estaban criticando, paró el sermón y dijo, a mi amiga esta no la molesten. Wow, a mí me voló la cabeza. Y dije, es que ese es el evangelio. El evangelio no es estigmatizar, no es separar, no es señalar. No, hombre. Además, no somos quien para juzgar. Darle una salida, Ernesto. Ahora bien, la agenda oculta, y voy a hablar de la Constitución porque usted lo tocó y hoy sí me abrió la boca. Ahora, pero no. vendrá otro escatológico o qué sé yo, pastor, y le va a decir, pero entonces usted no es tácito, no es tajante con lo que la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Amad a vuestros enemigos y bendecidos. Eso dice la Biblia. Ahora, en cuanto a la Constitución de la República, la diferencia entre Chile y El Salvador es grande. ¿Sí? Esa reforma que se logró, ese referéndum ahí atrás, era porque la base de esa Constitución fue parida en épocas de dictadura. Entonces habría que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo acá. Que sí hay que hacerle ajustes, sí, pero mucho cuidado. Yo se lo predicaba ayer. ¿Es sólida la familia o tenemos una familia disfuncional, siendo la familia, dicen algunos estudiosos, el último bastión por el cual Dios todavía tiene los ojos puestos en el mundo? Definamos qué es familia. Definamos, porque hoy todo se ha trastocado.
Yo creo que hay familias O sea, disfuncionales en El Salvador. Exacto. O sea, A eso voy. los padres están allá. Yo tengo experiencias que voy a una iglesia a predicar en Estados Unidos, Ernesto, y cuando entro allá... Entiéndase familia, hombre y mujer. Ah, sí, Y sus ahí estamos hijos. otra cosa, totalmente de acuerdo. Ahí sí, de plano se lo digo, que no puedo ir contra la naturaleza ni contra la palabra del Señor. No le podemos caer bien a todos diciendo la verdad, Ernesto. No se puede. El problema es que nosotros los predicadores, y voy a hablar de mi cancha, de my turf, Sí. de los y no cristianos. no es mi objetivo enfrentar. No, pero no, encantado, porque encantado. son temas que me pueden llevar en un momento a entender mejor el rol de la iglesia en este momento en el cual están generándose todos estos acontecimientos. Se lo defino en una sola palabra: ser luz. No complicarle, Ernesto. Ser luz. Deje que el Dios convenza de pecado a la persona. Deje que Dios corrija a la persona. Deje que Dios juzgue a la persona. Usted, como parte de la iglesia cristiana, usted es luz. Solo hable el evangelio. Lee el evangelio. Promueve el evangelio. Porque la palabra de Dios, el evangelio, nunca regresa vacío. Voy a la última pausa comercial. Vamos a las reflexiones finales. Luego, en la segunda parte del programa, me voy hasta la Universidad de Guadalajara. Wow. Allá voy a conversar con nuestro buen amigo Herbert Oliva, un salvadoreño catedrático en la universidad, y vamos a hablar de la educación post pandemia, COVID. Así es que es interesante. Así es que voy a la pausa y regresamos con el pastor con las reflexiones finales de este tema interesante en una fecha en la que ante todas las adversidades que se nos están presentando, no perder de vista de que hay un Dios vivo, soberano, al que tiene oídos y nos escucha. Solo lo Amén. que tenemos es que hablar. Hay esperanza. Hablar, ¿verdad? Y tener fe. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a nuestra reflexión final con esta interesante conversación que hemos tenido con el pastor Toby Jr. esta mañana y que desde luego, nos eleva a colocarnos en una postura mucho más responsable a la hora de percibir qué es lo que está pasando y sobre todo también el papel que nosotros debemos de ir desarrollando en estos tiempos difíciles, porque yo le hacía la reflexión, mientras usted y yo estamos cómodos en este set, mucha gente afuera se ha quedado sin trabajo producto de la pandemia. El luto. Bueno, ¿verdad? en mi casa estamos de luto de hace una semana. Mi cuñada pasa la presencia de Dios de una manera inédita, o sea, 50 y tantos años. Y no lo solo por el esperamos. COVID, el cáncer. En todo. Entonces usted dice, wow, ¿qué vamos a hacer? Le dije yo antes de la pausa, seamos luz. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que no se enciende una luz para ponerla debajo del almud, sino para ponerla sobre y que alumbre a todos los demás. Si usted tiene un mensaje de esperanza, una palabra de fe, este es el momento de compartirlo. Ernesto, es impresionante los emprendedores que se están levantando hoy en diferentes áreas, porque supieron aprovechar la oportunidad de emprender algo propio. Y yo he predicado algo por años. Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. A ver, lo voy a repetir. Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Si te quitó a tu ser querido le dio la vida eterna. No lo pierdas de vista. Hay gente que si no le remueven de la plaza que tenía, 9 años en el gobierno, 9 años en la oficina, 9 años en esa empresa, trabajando para ese tipo que no le apreciaba ni le agradecía nada, si no la sacuden de ahí, con lo que logró tener, no comienza su negocio propio. Le voy a hacer una pregunta bastante difícil, creo, para usted en su condición de pastor. ¿El país está mejor ayer que hoy? Puede estar mejor que hoy. Puede estar mejor que hoy. ¿Por qué puede estar mejor que hoy? Porque no hay entendimiento. El odio, las rencillas, la soberbia, la división, nunca suma, solo resta. Entonces, si usted ve los elementos que están sobre la mesa, eso solo divide, ¿sí? Ahora, cuando hay entendimiento, cuando hay negociación, porque debe de haberlo, pesos y contrapesos, y me siento a la mesa de negociación, voy a ir a dar un poco y a recibir un poco.
Todos tenemos que ceder, Ernesto. Entonces, nuestro país puede estar mejor mañana. ¿Qué veo yo, en mi humilde opinión, como un simple predicador? Que se vinieron a romper tradiciones, y eso me encanta. No puedo negarlo, me gusta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una bola de personas y a una manera de hacer las cosas que no era la correcta. Bien o mal, lo que sucede hoy vino a romper esos esquemas. Y están nerviosos. Están nerviosos porque esto es nuevo, porque está bien, tienen razón los dos bandos, si es que existen dos bandos, cuando deberíamos ser un solo bando, que es El Salvador. Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que hagamos las cosas mejor. Se lo voy a dejar de esta manera: liderazgo testimonial. Fíjese, Ernesto, liderazgo testimonial, que sea congruente lo que digo con lo que hago, ¿verdad? En la iglesia mía, donde yo trabajo por 3 años, tengo una reforma ahorita que mucha gente está nerviosa. ¿Quiénes están nerviosos? Los corruptos. ¿Quiénes están nerviosos? Los que metían la mano. ¿Y por qué están nerviosos? Porque nuestro gobierno es diferente. El liderazgo testimonial. No somos perfectos, no, papá, pero estamos haciendo para que sume. La pregunta fue: ¿está el país mejor que antes? ¿Puede estar mejor mañana? Si sacamos de la mesa los malos elementos y ponemos las reglas claras, porque ninguno de los dos tiene la razón. La razón es hacer siempre lo correcto. Entonces, ahora vienen elecciones. Están augurando: mire, fulano, mengano, perencejo, mire, haga lo correcto. Vote por las personas correctas. Yo he visto cuánto político joven ha tenido Ernesto López en este programa y me vuela la tapa de los sesos. Usted tuvo una niña aquí platicando el día viernes que no soltó la guitarra como por 10 minutos. Jueves fue, sí. Jueves. Pero guaca, con fundamentos. Y tal vez no tenía siempre la razón. Claro. Pero lo que sí me alegra es que rompamos ese compadrazgo: sos mi primo, sos mi chero, vas para el Parlacen, venís del Parlacen, venís. No, por favor, Ernesto, no vamos a poder avanzar así. Pongamos gente capaz. Pareciera, como muchos de los que están en estos cargos hoy, que es una tradición. Pues rompamos con la tradición y hagamos las cosas de la mejor manera. Bueno, de hecho es parte de lo que estamos trabajando este servidor y Grupo Megavisión con el programa Los Protagonistas, donde la versión nueva que llevamos es Nueva Generación, es decir, conocer ese perfil, ese rostro de los nuevos en política, y que de alguna manera representan obviamente ese relevo generacional que mucho bien le hace falta al país, como lo dice el pastor, desde el punto de vista de ir dejando atrás lo malo que ha venido haciéndole Ernesto, daño. Valdría la pena, y yo no soy el productor del programa, pero protagonistas, nueva generación. Pero lo podemos contratar. Este fue el consejo de protagonistas, nueva generación. ¿Por qué no hacemos un examen de principios y valores? Porque solo le preguntan: ¿cómo ve el país? Un momentito, ¿en qué cree? ¿Usted cree en Dios, cree en la familia, cree en la igualdad? ¿En qué cree? Yo le dije: en la iglesia no puedo promover política, pero me encantaría poner el perfil de los candidatos para que los conozca. Esto es lo que usted elige. Por favor, seamos humildes. Trabajemos por El Salvador, Ernesto. El Salvador vale la pena. Yo lo digo cada vez que puedo. Amo mi país. Estamos acá para marcar la diferencia desde nuestro territorio. No somos políticos, somos un simple predicador con el deseo que vivamos en un mejor país. Pastor, lamento que el tiempo se me haya ido tan rápido para seguir conversando con usted, pero igual será, y espero que nuevamente me acepte otra invitación. No, hombre, por favor, un privilegio. Amigos de Canal 21, gracias. Él quiere que yo vaya al de él, y entonces mientras no voy yo al de él no viene acá. Así es que... No, muchas gracias a todos por el privilegio. Es un día especial. Por favor, no lamente. Celebre. Celebre a su hijo, celebre a su papá. Celebre a Dios sobre todas las cosas. Y de verdad se lo digo, a cualquier situación, Jesús es la solución, hombre. Pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Gracias, pastor, nuevamente, y bendiciones a toda su familia y a todos los cristianos en el país y no cristianos también. Amén. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, nos vamos hasta México, nos vamos a irnos hasta la Universidad de Guadalajara. Allá está Herbert Oliva, un catedrático, un especialista en el tema de educación, un salvadoreño digno de representarnos ahí, y nos va a hacer una lectura precisamente sobre cómo se está viendo y analizando la educación en el periodo de pospandemia. Wow. Así es que eso cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo
con Ernesto López. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias a usted por darnos ese voto de confianza para el trabajo que a diario realizamos acá en Grupo Megavisión. Siempre nos esmeramos desde aquellos que están detrás de nuestras cámaras, aquellos que están en las salas de redacción, esforzándonos por darles a ustedes siempre la originalidad de la producción de nuestros programas y sobre todo también buscando ser un instrumento importante para el conocimiento de usted y la construcción de la lectura de los temas que aquí tratamos. Hoy nos vamos a ir con nuestra señal hasta la Universidad de Guadalajara, en México, y vamos a conversar con un gran amigo, catedrático salvadoreño digno de representarnos ahí, para hablar precisamente cómo se está examinando el tema de la educación en América Latina, especialmente en un periodo de pospandemia. Le doy la más cordial bienvenida a Herbert Oliva. Herbert, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Fraterno abrazo, mi querido Ernesto, un saludo afectuoso para todo el pueblo salvadoreño, sobre todo ahora 2 de noviembre que nos encontramos celebrando las familias salvadoreñas y en muchas partes de América Latina el Día de los Santos Difuntos. Es un verdadero gusto poder compartir contigo y es un beneplácito enorme el poder tratar de hacer alguna elocución sobre este análisis de lo que implica la educación en tiempos de pandemia. Así es. Saludos fraternos. Entiendo, Herbert, que este día en México es una fiesta tremenda, nacional. ¿Cómo se está viviendo? Perdóname un poquito, voy a salirme un poco de la puntualidad del tema, sobre todo hoy por las restricciones que el COVID, obviamente con los protocolos de sanidad. Ya entiendo que hay también protocolos de ingreso, etcétera, a los Campos Santos, ¿no? En el caso del contexto mexicano, lo que se hizo fue suspender el ingreso a los Campos Santos. En este momento las restricciones están bastante exigentes. No obstante, y hay que decirlo de manera categórica, hoy en la actualidad México tiene cerca de los 90,000 muertos como consecuencia directa del COVID. Estamos sobrepasando ya los 900,000 casos de COVID. Esto también tiene que ver mucho con la falta de conciencia, con la falta del seguimiento a las normas, y pues se tienen que tomar mecanismos enérgicos que impidan la proliferación de esta pandemia, que si bien es cierto ha golpeado la enfermedad del globo terráqueo, también ha golpeado a los sistemas educativos y a los sistemas económicos, mi querido Ernesto. Tremenda la situación, delicada la situación, así es que un fuerte llamado de atención a todo el pueblo salvadoreño, a mi querido pueblo salvadoreño, a que resguarden las medidas preventivas del caso. Hoy precisamente en tiempos de difuntos. Entremos ahora ya con relación al tema para el cual fuimos convocados y sobre todo porque me interesó mucho leer un artículo en el cual tú hablabas de la educación en tiempos de pospandemia. Tú hablas de 7 saberes necesarios para la educación del futuro a partir de esta experiencia que hemos tenido, ¿cierto? Efectivamente, yo lo que estoy haciendo es retomar una lectura de Edgar Morin, un sociólogo francés, que él habla sobre realmente estamos preparados para enfrentar la adversidad. Y es que del mes de marzo a la fecha, la educación recibió una enérgica y muy fuerte bofetada. Es decir, cerca de 122 millones de estudiantes en el planeta Tierra se vieron afectados como consecuencia directa del COVID. Esto afecta de manera sin precedentes a todos los sistemas educativos del mundo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿realmente estaban preparadas las instituciones educativas? ¿Realmente los profesores estábamos preparados para enfrentar la adversidad que nos iba a dejar el tema del COVID? Por ello considero que es importante reconocer la importancia de replantearse los retos y los desafíos de la mejora educativa, sobre todo en el pueblo salvadoreño. A partir de ello podemos decir de que esta nueva reconfiguración de una educación antes del COVID y después del COVID nos permite darnos cuenta, y esto es muy importante, que ya llevamos alrededor del mundo. ¿Perdón? Sí, no, adelante. Ok, ya llevamos cerca de 35 millones de casos confirmados.
A mí me preocupaba de manera muy preponderante que de los 23 países de la comunidad iberoamericana, miembros de la OEI, teníamos alrededor de 14 millones de niñas y niños en el nivel infantil que vieron interrumpidas sus clases. De estos también se pueden sumar cerca de 46 millones en lo que en El Salvador conoceríamos como educación básica y más de 18 millones de estudiantes en el nivel universitario. Estamos frente a una situación bastante caótica. Es necesario cuestionarnos si estamos preparados para saber afrontar este traslado que nos lleva de un contexto presencial a un contexto virtual en la palestra educativa, mi querido Ernesto. Ok, la educación será mejor a partir de toda esta nueva modalidad en la que entró el esquema de salirnos de lo presencial a lo mediático en línea, Herbert. Te voy a responder sobre la base de la experiencia que a mí me dio la escuela pública salvadoreña. Y a propósito, hablando de escuela pública salvadoreña, aprovecho el espacio para enviarle un fraterno saludo a toda la comunidad de la colonia Zacamil en el municipio de Mexicanos, donde se encontraban las escuelas que a mí me dieron formación en un primer momento. Respondo, personalmente creo que los contextos presenciales seguirán siendo mejores para la interacción educativa con nuestros estudiantes. En primer lugar, hay que recordar que no todos los hogares en El Salvador tienen acceso a Internet, y frente a una realidad salvadoreña en donde una familia promedio puede ganar de 2 a 4 dólares al día, habría que sopesar qué es más importante, si pensar en alimentación o pensar en el tema del Internet. No me cabe la menor duda que a partir de estos nuevos preceptos, la educación pierde perspectiva en el sentido que deja de ser pública y que deja de ser gratuita. Porque nos hemos encontrado en escenarios en toda América Latina en donde muchos sectores, sobre todo en el área rural, se han visto golpeados de manera enérgica con el tema de no tener Internet. Y es que en algún momento nosotros tenemos que ver que esto ha afectado la interrupción del aprendizaje. Las aulas pasaron a ser los hogares de muchos de estos estudiantes, en donde sus papás por la necesidad salen a trabajar, a buscar el sustento diario, y ahí es donde nosotros hemos podido percibir que no hay quien esté acompañando el proceso educativo. Hay otras situaciones en donde la responsabilidad educativa recae sobre familias sin preparación. Hay una desigualdad, lógicamente, en el acceso a las clases en términos digitales. Hay un aumento significativo en el abandono escolar y la violencia doméstica y los embarazos prematuros están a la luz del día. No obstante, debo de aplaudir de manera categórica, aun y cuando entiendo que en muchas ocasiones en el contexto salvadoreño se están dando muchas diferencias de pensamiento, de perspectiva política, pero sí es muy aplaudible, y al menos desde el contexto mexicano se valora mucho el hecho de que el año escolar se haya detenido. Hay una necesidad imperante y lo digo esto sobre todo con muchos especialistas en el contexto educativo, que más que generar propuestas de solución se dedican a criticar, a señalar, pero que en muy pocas ocasiones pueden dar unas propuestas de solución concretas, y me arriesgo a decir que en muy pocas ocasiones podrían sobrevivir con los salarios de los docentes en El Salvador. Estás tocando otro elemento que surge a la base del acompañamiento de la fortaleza que debe tener un buen modelo educativo, ¿no? Que es el tema de la preparación de docentes, el tema de la infraestructura y el tema que tiene que ver con el reconocimiento a la parte laboral, especialmente en la parte económica, ¿no? De incentivo para los docentes, que ese es uno de los puntos medulares que por años se ha discutido en nuestro medio. Tú has sido profesor también acá de universidades importantes como la Universidad y de Escuela Pública, Francisco Gavidia, y te has dado cuenta precisamente de las necesidades cuando has hecho estudios de esa naturaleza. De hecho, uno de los grandes maestros que tú has tenido, como ha sido Óscar Picardo Joao, recién escribió el año pasado, si no mal recuerdo, un artículo que le decía 5 ideas estúpidas sobre la educación, y ahí hablaba precisamente sobre eso.
Yo lo que puedo emitirte dentro de mi elocución es que siempre se señala al maestro, siempre se le asigna al maestro una responsabilidad social, cuando hay que recordar que la primera institución que educa es el hogar, por un lado. Por otro lado, también hay que recordar que qué es lo que nos trae el COVID para el tema de la docencia. Si bien es cierto, los contextos formativos se están preocupando por cómo poder llevar educación, y insisto nuevamente, del contexto presencial al contexto virtual, muy pocos nos estamos preocupando por la salud mental del docente. ¿Realmente el docente tiene condiciones de dignificación para poder adquirir tecnología de punta? Estamos invirtiendo en el tema de la capacitación como debe de ser. Y es que desde una palestra muy crítica, pues es que es muy fácil también el poder emitir criterios de señalamiento desde la base de la comodidad de nuestros escritorios. No obstante, los verdaderos superhéroes de la escuela salvadoreña son los profesores que caminan a pie, los que andan en las zonas rurales. Y yo te puedo decir, Ernesto, que conocí casos de primera mano en donde profesores, por poner un ejemplo, del complejo educativo Concha Viuda de Escalón, como lo es una gran referente de la enseñanza de las matemáticas en El Salvador, un saludo para la maestra Abigail. Yo he valorado que es gente que está poniendo de su parte, docentes que están haciendo hasta lo imposible, docentes que han visto el consumo exacerbado de sus recibos de energía eléctrica, en donde ganando lo mismo están dando más. Los tiempos se quintuplicaron porque ya no tienes que pensar en planificación didáctica, sino en preparar videos, en editarlos, en subirlos al internet. Los docentes están sacando la casta para tratar de equilibrar estos vacíos que nos está dejando el contexto educativo salvadoreño. Hay que pensar un poco también en hasta dónde los docentes salvadoreños se están viendo acompañados en este proceso. Yo quería reiterar algo que, para no perder la idea, que nosotros en México mirábamos muy bien el hecho que el año escolar todavía sigue cerrado, porque sobre el hecho de sopesar entre salvaguardar una vida y perder un año escolar, creo que impera más el hecho de salvaguardar una vida. Un dato curioso que me llama poderosamente la atención, ¿sí? Y es que a pesar de lo que la gente pueda argumentar, mi querido Ernesto, debo de decir que los casos de COVID o los decesos de COVID evidenciados en El Salvador, en buena parte no son de niños en edades escolares, no son de personas en edades escolares. Y nadie puede garantizar que en el convivir de la escuela los niños puedan tener a bien tomar las medidas de distanciamiento. En ese sentido y en ese preámbulo de ideas, pues bien por las autoridades educativas. Ahora, aprovechando un poco el espacio, te voy a hablar como profesor de la Universidad de Guadalajara, pero también te quiero hablar como representante en México de la red académica Verano TIC. Eso lo hacemos después de esta pausa comercial, porque me están pidiendo pausa y regresamos para que hablemos de ese punto muy específico, de ese nuevo rol que tienes y que te lleva a reconocer y tener a la mano enfoques importantes que queremos conocerlos al cierre de este programa. Vamos a la pausa y regresamos contigo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar conversando con Herbert Oliva. Él es un salvadoreño catedrático en la Universidad de Guadalajara que dignamente nos representa y que también asume nuevas responsabilidades teniendo a la base nuevos enfoques de estudios relacionados con la educación en tiempos de pandemia. Herbert, regreso contigo. Me decías que habías asumido ya un nuevo rol dentro del esquema de trabajo que tienes dentro de la universidad y para Latinoamérica, ¿sí? Efectivamente, pero lo que yo te quería hacer alusión, mi estimado Ernesto, es algo que el pueblo salvadoreño debe de tenerlo claro. Es muy fácil, y lo digo de manera muy categórica, criticar, el emitir opinión, sobre todo cuando no se conoce el interior de la escuela salvadoreña. Y es que esto lo digo porque día tras día observé por muchos años, mientras yo vivía en El Salvador,
el cómo llegaban analistas a ser especialistas en señalar los problemas, pero muy pocas veces se encargaron de proponer soluciones en concreto. Y en virtud de mi compromiso como salvadoreño, yo quiero invitar a las autoridades del Ministerio de Educación, en donde de manera desinteresada y gratuita, desde la red académica de Verano TIC, en donde tenemos baluartes de la educación en América Latina, y puedo mencionarte algunos nombres, como el profesor Eric Miranda de Panamá, a quien todos reconocemos como un Simón Bolívar de las tecnologías educativas en América Latina, o como este célebre académico cubano radicado en Bolivia, el doctor Carlos Bravo, a ofrecerle una capacitación a los profesores. Ese es mi compromiso como salvadoreño, el tratar de formar a los docentes en herramientas, en el tratar de empoderarlos en literacia informática. Yo creo que si todos los salvadoreños que vivimos en el extranjero pudiésemos generar propuestas de solución concretas, tendríamos un mejor país. Y a partir de eso, a mí sí me gustaría aprovechar el espacio que me dan tus cámaras para poder ofertar esto de manera desinteresada, de manera gratuita, porque El Salvador lo que necesita hoy en tiempos de coronavirus es de más humanismo, es de más visión positiva. Y es que es como muy curioso, porque aun y cuando se habla en muchas ocasiones de todos los vaivenes de la escuela en nuestro país, por ejemplo, se critica mucho el cierre del año escolar, pero lo que mucha gente no entiende es que si se está diciendo que lavarse las manos es una de las medidas más importantes para poder contrarrestar el coronavirus, ya se pusieron a pensar cuántas escuelas en El Salvador hay que no tienen condiciones de poseer agua potable. Esas son las realidades en un país en donde tenemos como máximo 7 años de escolaridad, en donde a pesar de terremotos, en donde a pesar de pandemias, en donde a pesar de cualquier tipo de catástrofe natural, estamos saliendo adelante. A propósito, mis muestras de condolencia fraternas y muy honestas para toda la población de Nejapa, que en este momento está viviendo una triste situación. Y es donde nosotros tenemos que ver en una situación mala una oportunidad de mejorar. Y ahí es donde invito a que se haga un proceso de reflexión, para que más allá de buscar estos divisionismos políticos, tratemos de sacar la única herramienta que da la escalera social. Fíjate que recientemente escuchamos del ministro de Hacienda hablar que nunca se había presentado, hablando del presupuesto, ¿verdad? Nunca se había presentado un presupuesto que atendiera las necesidades de nuestra gente como el que se ha hecho hoy para este otro año venidero. Hemos incluido un 5% del PIB para educación, 4% para salud y 3% para seguridad. Componentes importantes de los cuales tú estás hablando, ¿no? No sé, ahí creo que está el tweet para que lo veamos bien. Yo Ernesto, quisiera decirte que dentro de los marcos de presupuesto en educación, El Salvador siempre ha tenido alrededor de un 3.8% del Producto Interno Bruto. El presupuesto de educación representa cerca del 20% del presupuesto general de la nación. No obstante, un 70-80% de este presupuesto que está desfinanciado representa para el pago de profesores. Yo sigo insistiendo que con buena voluntad, que con sinergia, pero sobre todo tratando de generar propuestas concretas. Y es que yo sigo creyendo que para los que trabajamos en el contexto educativo, el señalar problemas es fácil, sobre todo hablar de escuela pública cuando tienes a tus hijos estudiando en lo privado, ¿no? Y es que eso también se vuelve como muy curioso, porque yo lo digo en muchas ocasiones, es que a veces los grandes tanques de pensamiento, y lo digo de manera muy enfática, no terminan de conocer la realidad salvadoreña, pero sí es muy fácil criticarla, y ahí es donde yo trato de decir, no, es importante que la gente entienda que la docencia salvadoreña necesita retomar ciertos baluartes fundamentales como los que tenía la escuela normal. La escuela normal salvadoreña tenía profesores con vocación, con mística. Y yo creo que no hay que decir mucho sobre el rumbo de las políticas educativas, y las autoridades de nuestro país ya tienen definido qué es lo que se debe de hacer en el tema de educación, y es que deben de responder a la Constitución en su artículo 55, el cual perceptúa que la educación tiene por fines lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social, tratar de contribuir como salvadoreños a la construcción de una sociedad más democrática, más próspera, más justa y más humana.
Y a partir de eso yo puedo ver, por ejemplo, la pérdida de valores humanos. Y es que tenemos una generación hoy en día que está más preocupada por dejar cargando el celular que por darle gracias a Dios por un nuevo día. Por ejemplo, en México, para que tenga más o menos una idea el pueblo salvadoreño, como consecuencia directa del COVID, de marzo a junio, la juventud, la niñez mexicana estuvo expuesta a cerca de 36,000 horas de contenido violento. Y es que esto ya no nos asusta, sobre todo cuando estamos viendo en los medios de comunicación, específicamente en algunas plataformas de streaming, contenido televisivo en donde se te invita más a ser narcotraficante que a culminar una carrera universitaria. Insisto, necesitamos más regresar al empoderamiento de los valores, a esa visión axiológica que le da a la escuela el lugar merecido para la construcción de tejidos sociales. Ok. Herbert, hay una, digamos, luz en el camino que nos pueda indicar que cerramos el ciclo económico, el ciclo educativo de manera tal y como se había proyectado, o realmente también la pandemia nos afectó este año en el tema educativo. A eso quería llegar. Claro que sí, o sea, nadie puede negar de que en términos de la calidad, me refiero a la calidad educativa proyectada para este año, ¿se cierra tal y como lo habíamos proyectado o verdaderamente salimos afectados? Salimos afectados en términos de eficiencia y eficacia educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver buenas cuotas de estudiantes que van a sufrir deserción, probablemente no están aprendiendo como deben de aprender. Insisto, cuando preparamos el año escolar en enero o en febrero, lo hicimos pensando en planificaciones didácticas, lo hicimos pensando en una presencialidad. Nadie estaba preparado, al mejor estilo de Frank Kafka, para esta metamorfosis. Y es que tenemos que reconocerlo, que a pesar de que las tecnologías educativas estuvieron siempre presentes en la palestra formativa, muchos profesores no se quisieron subir al tren de la vanguardia, al tren de la actualización. Ahora nos hemos tenido que ver en la necesidad forzosa de que el profesor que no aprende la interfaz informática obviamente se queda fuera del contexto. Para que tengamos más o menos algunas cantidades muy claras, teníamos al cierre del gobierno anterior, si mal no recuerdo, Francisco Castaneda, en su calidad de viceministro, hablaba en un discurso de que su gobierno había compartido cerca de 120,000 computadoras de las denominadas Lempita, que tenían una planta de armazón acá en Zacatecoluca. Pero si se percatan, en un discurso presidencial para el cierre de su gestión, el profesor Sánchez Serén hablaba de 70,000 computadoras. O sea, con esto tú tienes al análisis que si ni el viceministro o quien en algún momento fue ministro de Educación tenían congruencia al dar datos de cuántas computadoras existían en los centros educativos, ahí tú puedes ver que esto va a golpear de manera beligerante. O sea, nadie puede negar de que hay una afectación directa, pero Ernesto, rápidamente, pero entre perder un año escolar y resguardar la vida de miles y miles de niños y niñas en El Salvador, creo que la mejor opción se dice solita. Ok, interesante reflexión con la que cierras tu intervención. Te agradezco, Herbert, por ser el salvadoreño que nos representa muy bien, dignamente, en la Universidad de Guadalajara, en México. Gracias, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos diste y darnos esos nuevos elementos importantes. Te agradezco muchísimo. Pásala bien. Al contrario, Ernesto, soy yo quien te agradece y cierro de manera categórica diciendo que no importan los problemas y la adversidad que estés pasando. Recuerda, querido amigo salvadoreño, caminando de la mano de Dios, amén, todo lo puedes. Regala mi lectura bíblica favorita, Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Un abrazo cargado de energía positiva, Ernesto. Bendiciones masivas para todos. Te agradezco muchísimo. Igual me despido con, no sé si tenemos la imagen que pedía el productor, del comportamiento que tiene precisamente la tormenta y ya huracán ETA, que está precisamente bien identificado en el sector de las costas de Nicaragua, donde tenemos precisamente ahí todo este impacto por el cual podría ingresar
Ahí tenemos estas imágenes y Dios quiera pues que no nos vaya a golpear fuertemente en su trayectoria como se presenta hasta este momento este fenómeno natural, que se espera que el día martes o ya en horas de la madrugada de este lunes pues podamos tener el ingreso. Vamos a estar muy a la expectativa. Equipos de Grupo Megavisión están atentos, estaremos atentos a llevarles a ustedes. Dios quiera no ocurran mayores desgracias de las que ya hemos tenido hoy en día. Pásenla bien y sobre todo pues los espero en radio hoy a las 7 de la noche con muy importante información. Gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.